Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, hola, bienvenidos a Peras y Manzanas. ¿Cómo están? Vaya semanas las que hemos tenido en México. Muchísimas cosas pasando en la arena política, muchísimas cosas pasando en la arena legislativa, pero al final del día este es un podcast que habla de economía y por ende tenemos que tratar de vincular esto que está sucediendo en México y en el mundo, porque sí me parece importante decir que México no es una isla que pueda vivir completamente separada de lo que sucede en la realidad mundial. Me parece que tenemos que entender cuáles son las implicaciones en materia económica que puede tener la reforma al Poder Judicial, que justo pues ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Para platicar con nosotros del tema, hoy está con nosotros Renzo Merino. Renzo es vicepresidente, analista senior y encargado de la calificación soberana de México en Moody's. Bienvenido, Renzo. Bienvenido la primera vez en Peras y Manzanas. Ojalá que sea la primera de muchas. Muchas gracias, Valeria. A ver, cuéntanos, Renzo. La semana pasada, si mal no recuerdo, porque ya también tengo las fechas, han sido días tan movidos, Moody's sacó un estudio donde hablaba o mencionaba o sugería que la reforma al Poder Judicial iba a erosionar el equilibrio de poderes, que iba a debilitar sus instituciones. Y si bien yo estoy de acuerdo con eso y en esta erosión en el equilibrio de poderes, porque ahora yo creo que ya no va a haber equilibrio de poderes, simplemente déjate erosionar, simplemente ya no va a haber equilibrio de poderes. Y también estoy de acuerdo en que se están debilitando las instituciones porque la reforma al Poder Judicial, con todo y la magnitud que tiene, que me parece gigantesca, no va a ser la única. Muy probablemente tendremos otras reformas en fechas próximas. No sé si en las próximas semanas, no sé si en los próximos meses, pero sí parece que vamos a tener un debilitamiento institucional. Mi pregunta a ti, Renzo, es, ¿y esto qué tiene que ver con la economía? Porque en México, muchos analistas y muchos no analistas, incluyendo el presidente de la República, en este momento Andrés Manuel López Obrador, cuando el tipo de cambio del peso se aprecia, lo ven, se vuelve más caro comprar, más barato comprar dólares. Lo vemos aquí como una buena noticia y cuando el tipo de cambio se deprecia como una mala noticia. Ahora, la expectativa después de la reforma al Poder Judicial era, en términos generales, y ahora sigue como dirían los economistas cuando estudiamos, ceteris paribus, es decir, manteniendo todo lo demás constante, uno pensaría que esta reforma al Poder Judicial depreciaría el tipo de cambio. Y justo hemos visto lo contrario. Hemos visto que en los últimos días, en días muy recientes, se ha apreciado el tipo de cambio. Claro, se ha apreciado en función de la semana pasada, no se ha apreciado si lo vemos con una perspectiva temporal más larga. Pero de cualquier manera están pasando muchas cosas, Renzo, y a mí me gustaría que tú nos explicaras, tú desde este punto de vista fuera de México, que te encargas de calificar la deuda soberana de México, ¿cómo ves lo que está sucediendo en materia económica? Muy bien, Valeria. A ver, aquí creo que hay muchos temas, muchas preguntas por responder, ¿no? Pero empecemos por una pregunta que creo que es clave que hiciste, ¿no? ¿Por qué importan las instituciones? Tanto para la calificación que nosotros hacemos en Moody's, que habla de nuestra opinión como calificadora sobre la voluntad y la capacidad del gobierno de México, en este caso, de repagar su deuda, ¿no? en los próximos años. Y también desde la perspectiva de los inversionistas, tanto en el sector financiero como en la economía real, ¿no? Y en la toma de decisiones para invertir en diferentes países, en este caso México. Y en ese sentido, las instituciones son muy importantes porque son las que dictan las reglas del juego en cada país, ¿no? Un inversionista o un tenedor de bono le interesa mucho si es que va a haber el respeto de los contratos, si se va a respetar la ley que existe en los diferentes países. Y esto es importante porque da predictibilidad, ¿no? a
a cómo se van a llevar a cabo estas diferentes transacciones económicas, ¿no? Tanto nuevamente en el sector financiero como en la economía real. Y por ese motivo a nosotros obviamente pues nos interesa mucho este tema de las instituciones en el caso de México y lo que implica esto para nuevamente la voluntad y la capacidad del gobierno de repagar su deuda. En este sentido, ¿por qué esto es importante para la economía? Porque si hay cuestionamientos sobre estas reglas de juego, ¿no? Este respeto por la ley, este respeto por los contratos, y también hay preguntas sobre, por ejemplo, cómo van a afectar ciertas dinámicas, ¿no? De políticas o sociales, por ejemplo, la corrupción, cómo van a afectar esos temas relacionados a las decisiones de inversión, puede generar incertidumbre entre los inversionistas. Se puede manifestar a través de, por ejemplo, depreciaciones del tipo de cambio, pero también, y creo que algo que es muy importante para la calificación, es para las decisiones de inversión ya más en el mediano o largo plazo, ¿no? Y aquí es una buena oportunidad para recalcar, ¿no? Nuestra visión de México en los últimos años, en cuanto a sus perspectivas económicas, había mejorado con este prospecto de lo que se llama nearshoring, ¿no? La posibilidad de que haya nuevas inversiones en el país en los próximos años y que esto lleve a mayor crecimiento económico, mayor formación de empleos formales, y en general una dinámica positiva para el país y para la gente ¿no? en general. Y lo que vemos ahora como un nuevo riesgo es a partir de estas series de reformas, empezando por la reforma judicial que se acaba de aprobar, que esto conlleve a que algunos inversionistas quizás no concreten estas inversiones en los próximos años y que México ya no pueda beneficiarse del todo de estos prospectos no relacionados al nearshoring. Para nosotros, desde la perspectiva de la calificación, en cuanto a las dinámicas de los mercados financieros que mencionabas, ¿no? y temas como el tipo de cambio, y también creo que es muy relevante, ¿no? el costo de fondeo o los rendimientos de los bonos del gobierno de México. Aquí lo que vemos es que es importante recalcar que el tipo de cambio responde obviamente a las expectativas, pero no solo está relacionado a lo que pasa en México, sino también lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Recientemente la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a recortar tasas también ha influenciado otras monedas, particularmente las emergentes. A partir de finales de julio, agosto de este año, también temas relacionados a la política monetaria en Japón y lo que se conoce como el carry trade, que es una estrategia de inversión en los mercados financieros que también ha beneficiado a los activos mexicanos en los últimos años y que también apoyó a la apreciación del peso en los últimos años, se volteó, ¿no? Y esto también ha influenciado también en dinámicas de la depreciación del peso en las últimas semanas. Entonces, el tipo de cambio puede ser normalmente una medida financiera muy volátil y muy difícil de pronosticar, pero claramente lo que vemos es que con lo que ha venido ocurriendo en México en los últimos meses, sobre todo a partir de las elecciones de junio y ahora más reciente con toda esta discusión de la reforma judicial, lo más probable es que se mantenga esta senda de depreciación del tipo de cambio, ¿no? A nosotros quizás la variable financiera que nos preocupa un poco más es lo que está relacionado al costo de endeudamiento del gobierno, teniendo en cuenta que al menos este año y quizás para los próximos, el gobierno va a tener que financiar déficits fiscales más altos a estas tasas que quizás se van a mantener más altas por más tiempo, y esto va a afectar ciertas métricas que son muy importantes para nuestro análisis del perfil fiscal del gobierno en los próximos años, ¿no? y que puede también obviamente afectar el nivel de la calificación. Justo tocas un punto, Renzo, bueno, muchos puntos, porque además yo reconozco que te hice como muchas preguntas en una, que suena como a una serie de eventos desafortunados, ¿no? Porque por un lado tenemos esta idea de nearshoring, esta relocalización de empresas que saldrían en teoría de Asia y se podrían haber reubicado en México,
que existe en todos lados menos en los datos, ¿no? Porque todavía no tenemos como gran información que evidencie esa realidad de nearshoring, por lo menos a nivel agregado. También tenemos este tema fiscal que me parece que va a empezar a complicar el panorama cada día más. Y luego encima, pues esta reforma al Poder Judicial y las reformas venideras, entre ellas, pues posiblemente la de la desaparición de los órganos autónomos. Las calificadoras, Renzo, bien lo mencionabas, pues califican la posibilidad o la probabilidad, tú me corregirás, de pago de la deuda de cualquier país o de cualquier empresa. En este caso estamos hablando de la deuda de México. Ahora, ¿qué implica bajar la calificación? Porque pues yo escucho cada vez más esta narrativa de ¿y qué importa la calificación? ¿Qué más da, no? Y si nos bajan la calificación, quien nos la baje, pues da un poco lo mismo. Me parece importante traducir las implicaciones que podría tener una disminución en la calificación de la deuda soberana en las condiciones de fondeo del país. Muy bien. En ese sentido, el punto de partida, ¿no? La calificación actual del gobierno de México, el soberano. Nosotros en Moody's calificamos a México en el nivel Baa2, es decir, 2 peldaños dentro de lo que se conoce el grado de inversión. Eso quiere decir como que estás aprobado, como que de alguna manera tus fundamentos están aprobados, diciéndolo de manera muy sencilla. Exacto, reflejan una calidad crediticia moderada y también un riesgo para los inversionistas de moderado a bajo, ¿no? Y el tener el grado de inversión, ¿no? Abre las puertas a los diferentes emisores, en este caso siguiendo hablando de los soberanos, de los gobiernos, para tener una base de inversionistas más diversificada. Y esto a la vez permite al gobierno acceder a financiamiento para sus déficits, para repagar deuda pasada, y también obviamente para también poder financiar, ¿no? Inversión, gasto social, etcétera, a tasas que son más favorables. Si hubiese una rebaja en la calificación, esto con el tiempo, ¿no? Sobre todo si es que se convierte en una dinámica más persistente y llegásemos a un escenario donde un gobierno pierde lo que se conoce como el grado de inversión, eso a veces, muchas veces conlleva a que hay un alza en el costo de endeudamiento de los gobiernos. Y eso implica que los pagos de los intereses van a desplazar otras prioridades de gasto de los gobiernos, ¿no? Para ponértelo estos números, nosotros en Moody's utilizamos el concepto del gobierno general para comparar entre soberanos, entre países. En el caso de México, por las estadísticas que están disponibles para nosotros, este gobierno general viene a ser la agregación del gobierno federal más la seguridad social. A este nivel, el gobierno de México en el año 2023 gastó cerca de 15% de sus ingresos para repagar solo los intereses de su deuda. Esto se compara a más o menos el 10% que el gobierno gastaba de sus ingresos antes de la pandemia. Y cuando que ha subido como 5 puntos en términos de comparativa de ingresos antes de la pandemia, ahora. Exacto. Y cuando los comparamos con los países que tienen una calificación similar de AA, el par promedio AA gasta entre 8 a 9% de sus ingresos actualmente. Entonces México no solo ha perdido espacio fiscal relativo a sus pares de calificación, sino relativo a lo que era antes, ¿no? de los últimos años, del último sexenio. Claro, en términos absolutos y en términos relativos, ¿no? Exacto. Y esto nuevamente implica que hay menos recursos, ¿no? Menos ingresos para apoyar gasto en inversión, en programas sociales, en pensiones. Y estamos hablando de México, que es un país que todavía tiene necesidades de infraestructura, todavía tiene una población que desafortunadamente está en la pobreza, y también hay que resaltar que donde hay nuevos desafíos que vienen hacia adelante, como por ejemplo el aumento en la carga de las pensiones para el gasto del gobierno. Entonces, el hecho de que la deuda a futuro, ¿no? de un gobierno como México, los costos de endeudamiento no mejoren, eso implica que hay una
pérdida de espacio fiscal para afrontar todas estas necesidades sociales y económicas que tiene el país. Ahora, Renzo, vienen muchos días de muchos cambios legislativos, muy probablemente. Las cosas empezarán a mover todavía más, quizás a partir del 1 de octubre, cuando tome protesta ya la nueva presidenta. Quizás en estos 15 días antes de que tome protesta la nueva presidenta se mueva todavía más. Es decir, vamos a ver un escenario político movido. ¿En qué variables nos tenemos que fijar como economistas para ir dándonos cuenta de qué está sucediendo? Porque tendemos a tener una visión muy de corto plazo y de repente vemos en efecto el tipo de cambio de hoy y decimos, bueno, pues entonces como se está apreciando todo está bien o como se está depreciando todo está mal. Y no tenemos esta capacidad de ver un poquito más hacia el mediano plazo, el largo plazo, la construcción de capacidades productivas. ¿A qué tendríamos que estar muy atentos los economistas, los mexicanos, para darnos cuenta del impacto que estas reformas van a tener en la economía mexicana? Por el lado de la economía real, yo diría que, y esto relacionado a lo que mencionabas anteriormente, ¿no?, estas dinámicas asociadas al nearshoring, en el último año y medio han habido muchos anuncios de posibles inversiones en el país, que cuando uno ve las estadísticas de inversión extranjera directa, todavía no se han traducido en nueva inversión, ¿no? Hay mucha reinversión de aquellas. Exacto. Hay muchos anuncios, pero se concreta poco hasta el momento, ¿no? Exacto. Entonces, algo para monitorear, que quizás no es una estadística económica, pero que habrá que ver es si es que hay más compañías de las que ya han hecho anuncios en las últimas semanas que cambien sus decisiones de inversión en el país para los próximos años. Y eso obviamente sería negativo para las perspectivas de crecimiento más allá de 2025, que probablemente va a ser un año un poco más difícil de lo que nosotros anticipábamos. Otro tipo de métricas que estaremos nosotros monitoreando, ¿no? Como mencionaba yo, el costo de endeudamiento para el gobierno, y también asociado al tipo de cambio. ¿No? México es uno de esos países donde todavía hay un contagio, ¿no?, por parte de la depreciación que puede generar ciertas presiones inflacionarias, y eso va a afectar al final también la política monetaria en el país, donde tenemos un banco central que ha mantenido las tasas altas, aunque ya empezó a recortar nuevamente, y tiene tasas reales a niveles todavía comparativamente altas, ¿no? Y esto limita también el crédito para la inversión, para el consumo, y obviamente eso también puede afectar las dinámicas de crecimiento en adelante. Y ya un poco de mi lado, ¿no?, como calificadora, algo que va a ser muy importante para nosotros en cuanto a los números que se van a publicar en los próximos meses, va a estar relacionado al paquete económico del 2025 y la visión de la próxima administración para el manejo fiscal. Y cómo van a afrontar todos estos nuevos desafíos, ¿no? Justo, ¿no? La idea de este paquete económico, que básicamente nos centramos en el presupuesto. Yo estoy completamente de acuerdo que no es únicamente el presupuesto, hay mucha información que sale al mismo tiempo, pero en efecto creo que todos estamos expectantes de esa información que tienen en este año en particular hasta el 15 de noviembre, ¿no, Renzo? Correcto. Pues sí. Y vamos a ver, ¿no?, porque teniendo en cuenta que el punto de partida para la nueva administración va a ser un déficit fiscal que excede el 5% del PIB este año, regresar a los niveles de déficits históricos que ha mantenido México entre 2,5 y 3, en un contexto de menor crecimiento económico, quizás con algo más de volatilidad en los mercados financieros, por cosas que puedan estar ocurriendo en el país, pero también hay que tener en cuenta que también se vienen, ¿no?, elecciones en el país, en el vecino del norte, que claramente pueden tener ciertas influencias ¿no?, en las perspectivas para México. Pues puede haber mucha volatilidad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va a afrontar este desafío fiscal la próxima administración para nuevamente, ¿no?, crear esas condiciones, ese espacio fiscal para poder apoyar las necesidades de infraestructura que tiene el país en cuanto a energía, agua y también obviamente transporte, y luego otras prioridades sociales como el gasto en educación o en salud y bueno, el tema de las pensiones. Bueno, pues sin duda
Temas hay muchísimos, no únicamente los que mencionas, que son muy específicos. Para mí, yo creo que el mayor golpe de esta reforma al Poder Judicial y de eventuales otras reformas va a ser todo lo que no vamos a ver, todo lo que no vamos a observar, todo lo que no va a llegar al país, esas inversiones que no van a pasar, esos anuncios que no se van a concretar y ese crecimiento que no vamos a tener. Y sí, como no vamos a tener el contrafactual, pues será más complicado ir viendo los impactos. Renzo, muchísimas gracias por acompañarnos en Peras y Manzanas, momentos interesantes y críticos, me parece a mí, para la economía mexicana en un contexto global que también pinta complicado. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.